A partir de este instante, como en todos los talleres, me gustaría pedirles un favor a todos ustedes. No me vayan a creer absolutamente nada de lo que yo diga. Nada. Por favor, no me crean nada. Porque si alguno de ustedes llega a cometer el error de creerme algo, su sistema de creencias se va a fortalecer. Y no es nuestro interés que a nadie se le fortalezca el sistema de creencias, porque lo que estamos buscando es lo contrario, es desmontar las creencias. Lo que sí les voy a pedir es un favor. Verifiquen con sus propias experiencias y miren con sus propias experiencias la información que podremos compartir con ustedes. Entonces, vamos a mirar lo evidente. Cualquiera de nosotros nos va a decir, bueno, sí, yo estoy vivo. Pero tendremos que hacer otra pregunta. ¿Cómo sabes que estás vivo? O mejor, vamos a plantearlo de esta manera. ¿Tú cómo verificas que estás vivo? Porque podrías estar muerto y no darte cuenta. Entonces, por favor, verifiquen en este instante lo siguiente. Quiero saber si alguno de ustedes no está respirando. ¿Están respirando? ¿Alguno de ustedes siente latir su corazón y la sangre circular por las venas? ¿Alguno de ustedes puede en este momento darse cuenta de que en su mente hay pensamientos? ¿Y que nos podemos mover? ¿Pueden verificar la ley de gravedad ahora? Bueno, entonces estamos vivos. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos vivos? Estamos vivos por algo muy sencillo. Porque en nuestro interior hay un archivo. Y ese archivo tiene una información, que es la información de la vida. Y ese archivo, que lo pintamos como un archivo totalmente completo, lo llamamos el archivo de la esencia del ser en nosotros. Entonces, el archivo de la esencia del ser es el archivo de la información absoluta. Absoluta porque no está sujeta ni a cambio, ni a desarrollo, ni a modificación, porque es información absoluta. Es la esencia del origen. Y eso es lo que es la vida. Bueno, ahora vamos a otro archivo. Fíjense que cuando una persona acaba de morir, esa es una persona que falleció hace 20 minutos. Su cuerpo físico como estructura está ahí. Su espíritu como estructura mental está ahí, pero no está vivo. No respira, no late el corazón, no hay circulación. Entonces, ¿qué fue lo que salió de él? Si ahí está el cuerpo, salió de él la vida. Entonces la vida entra y sale de la materia, sin ser parte de ella. Entonces verificamos la presencia de este archivo porque estamos vivos. Cuando alguien está muerto, tú sabrás que ese archivo ya no está en él. La información del ser es la que produce la vida y es vida eterna y permanente. La vida nunca se acaba, entra y sale de la materia. Después viene el archivo del ser, que esta la llamamos información parcial. Pero la información parcial entonces la llamamos el archivo de conciencia. El archivo de conciencia tiene más nombres, también lo llamamos el archivo del Hijo de Dios. El archivo de conciencia, a diferencia del archivo del ser, no está completo, está parcialmente lleno y por eso decimos parcial. ¿Cómo se puede reconocer la presencia del archivo de conciencia en nosotros? Se reconoce por dos razones. Una, porque esta partecita en la conciencia que aún no está completa está directamente relacionada con la experiencia que cada uno está viviendo ahora en el plano físico. Y esa experiencia en concreto se llama destino. Y la partecita de nosotros, que ya está llenita, que tiene información, esa la llamamos misión. También la llamamos vocación. Bueno, entonces me gustaría que ustedes verificaran ahora si hay alguno de ustedes que no tiene destino o hay alguno de ustedes que no tiene misión. Porque si llegan a descubrir que tenemos esto, entonces eso será la verificación de la presencia del archivo de conciencia. Estábamos diciendo que los resultados externos se originan en una información. Yo no puedo tener este marcador en la mano si no hay una información química para la tinta o para el plástico que la haya producido, ¿no? O sea, si tengo este marcador en la mano es porque existe la información que permite que se produzcan los marcadores. Entonces, cuando hay un resultado, hay una información que permite que se produzca el resultado. ¿Eso está claro? Entonces, destino es lo que necesitamos aprender de la vida y se presenta como todo lo que tiene dificultad para nosotros. Todo lo que no sé
es parte de mi destino. Y todo lo que ya sé es parte de mi misión. Ustedes verifiquen si en este momento hay cosas que ya saben y hay cosas que no saben. Bueno, vamos a hacer la pregunta. Por favor, las personas que sienten que hay cosas que ya saben, levanten la mano. Aquí creo que todos tendremos que levantar la mano porque no hay nadie que no sepa algo. Pero ¿cómo sé que sé? Porque la misma pregunta es la de verificación. Voy a decir la definición de saber. La persona que sabe cualquier cosa que sepa es aquella persona que puede obtener un resultado voluntariamente, que se llama voluntario y replicable. Entonces, si yo sé fritar un huevo, todos los días podré fritar los huevos y no me va a salir un día un huevo perico cuando lo quería hacer frito. Si yo sé reparar un motor, los motores que reparo van a funcionar todos perfectamente porque sé reparar un motor. Pero cuando no sé, entonces yo pretendía que al huevito le quedara la llama blanca blanda, pero me quedó dura. ¿Sí? Yo quise hacer un huevo tibio, pero me resultó crudo o duro. Entonces no sé suficiente de culinaria. Entonces, saber que sé es porque sé obtener resultados voluntarios y replicables cuantas veces yo lo desee. Eso es saber. Pero cuando obtengo un resultado que es diferente al que espero obtener, entonces la respuesta es no sé. Entonces, creo que sé. Es la definición de ignorancia. Porque creo saber, pero cuando voy a trabajar con eso me resulta otra cosa diferente. Entonces no sé. A ver, me encantaría que pudiéramos entender algo. Verificar lo que sabemos o lo que no sabemos es un ejercicio excesivamente sencillo. Demasiado simple. Porque saber es cualquier resultado voluntario y replicable que tú obtengas en tu vida. Así sea pegar un botón, cocinar un huevo, lavar la loza, armar un motor, manejar un computador, conducir tu automóvil. Esas son cosas que tú sabes hacer. Porque no sucede que hoy digas, oiga, se me olvidó cómo hacer reverso en el carro. Fíjense bien, el resultado verificado de lo que ya sé es la presencia de mi conciencia y de mi comprensión. Y también se llama vocación. El resultado verificado del destino, que es todo lo que me es difícil manejar porque no sé cómo manejarlo, es la verificación de la presencia de la información del destino. La información del destino y la información de la misión en nosotros están originadas en el archivo de la conciencia parcial, porque no está totalmente desarrollada y por eso tiene destino. Yo les hago preguntas para que ustedes verifiquen su experiencia real y empiecen a reconocer la presencia del archivo. Sin reconocer la presencia de los archivos y la organización y la información que los conforma, no podemos manejar alquimia. Vamos a hacer la última pregunta para terminar hoy de verificación. ¿Ustedes cómo saben que tienen una mente? ¿Ustedes cómo saben que tienen una personalidad? Porque pensamos no es suficiente para saber que tengo mente, porque el pensamiento no es la mente. Pero eso lo vamos a explicar ahora. La mente tiene dos niveles de información. El sistema de creencias que llamamos ego, ¿sí? Y un nivel de comprensión que es parte de la conciencia despierta. Pero entonces el sistema de creencias y el ego, ¿cómo saben ustedes que tienen personalidad? Porque tengo un comportamiento, porque tengo unas creencias, porque tengo unas ideas, porque tengo unos conceptos, porque tengo un desarrollo intelectual. ¿Eso para ustedes es verificable? Cuando una persona tiene un comportamiento diferente a otra persona, siendo muy cercanos de la misma cultura o aún de la misma familia, es porque las personas tienen informaciones diferentes en segmentos y sus personalidades no son iguales. Entonces queda clara la verificación de la personalidad. El comportamiento de la personalidad es el resultado de la información que en la mente existe. No les pregunto cómo saben que tienen un cuerpo físico. Porque en este momento no es sino que le den un pellizquito y dolerá. ¿Sí? Entonces, si duele, tienen cuerpo físico. Bueno, entonces, lo que es más aparentemente complejo de verificar son los archivos no físicos, pero fíjense lo sencillo. Si tengo un comportamiento, si tengo creencias y si tengo sentimientos y emociones, tengo personalidad. Si encuentro dificultades que no sé cómo resolver, tengo destino. Entonces eso está asociado a la conciencia.
Si tengo vocación y misión, y hay cosas que me encanta hacer, que me fluyen y que las hago divinamente, tengo misión. Esos dos aspectos, misión y destino, te permiten reconocer la presencia de tu campo de conciencia. ¿Y la función en dónde está ahí en el campito mental? La función es parte del destino, aunque puede estar asociada a la misión. La función está entre la mezcla del destino y la misión. Y la vida, el archivo de la esencia divina en nosotros, no tiene ninguna situación de comportamiento. Y la forma de reconocerla es porque estoy vivo. Generalmente no usamos el archivo del ser para las explicaciones porque con el archivo del ser no tenemos absolutamente nada que hacer con él. Porque ella es perfecta. Nosotros necesitamos trabajar con el archivo de personalidad y comprender la relación entre personalidad y conciencia. Bueno, verifiquen la presencia en su interior de informaciones de diferente índole. La del comportamiento aprendido, la de las dificultades que no sé cómo resolver, que normalmente llamamos problemas, las de la vocación, esa que me encanta hacer y que no sé ni siquiera de dónde viene, el niño que nace con la vocación artística y le fluye y lo hace divinamente, y es un dibujante desde que nace y no sabe de dónde viene, eso es la conciencia. Y el más fácil de reconocer de todos, la esencia del ser, porque todo lo que está animado, todo lo que está vivo, es porque la esencia del ser está en él. Y esa esencia del ser no tiene sino un nombre sencillísimo, la presencia de Dios. Y por eso les digo que no es necesario creer en Dios. Si tú estás vivo, es porque Dios está dentro de ti, el ser. Esto es apenas, pues, empezar a acercarnos a alquimia. Entonces podríamos decir, de acuerdo con lo que hemos estudiado hasta el momento, que alquimia es la ciencia de la transformación a través del manejo de la información. Estamos hablando de algo científicamente verificado y verificable por cada uno de nosotros. Nuevamente me gustaría recordar que para nosotros es importante que ustedes no crean nada de lo que podamos decirles, porque uno de los trabajos de transformación interna es precisamente transmutar las creencias en verdades verificadas por cada uno de nosotros. Por eso les pido un favor nuevamente. Verifiquen la información, no la crean. Verifíquenla a través de los resultados que ustedes mismos pueden obtener con su propio trabajo, con su propio pensamiento, con su propio desarrollo espiritual. Y sabrán el significado de verdad y de estabilidad. Entonces no lo hayan verificado, solamente será creencia. Y nos interesa salir de las creencias. Entonces, por eso estamos hablando de manejo de la información. Entonces, la información que manejamos los seres humanos tiene varios orígenes y varios niveles donde se va acumulando y lo llamamos archivos. Toda la estructura del ser humano está compuesta de archivos que almacenan información. Entonces, vamos a recordar algo que es evidente para nosotros y podremos verificarlo ahora mismo. Hablemos de 4 archivos. El primer archivo, el más evidente de todos, es el archivo del cuerpo físico. Entonces, nuestro cuerpo físico no es sino una combinación maravillosa de información genética con partículas elementales. Es decir, materia organizada de acuerdo con una información genética. Entonces, fíjense que hablamos exactamente de archivo genético. ¿Pero qué es un archivo? Un archivo es algo que contiene información. Entonces, el archivo genético contiene básicamente 2 niveles de información. La información para la forma, que es la especie, y la información para el comportamiento de la especie, que es el instinto. Esas informaciones son evidentes y están científicamente verificadas y demostradas. El segundo archivo en nosotros no es un archivo físico. Es un archivo mental, pero la mente no hace parte del cuerpo físico. Hay la tendencia a veces a confundir a la mente con el cerebro, ¿no? Son 2 cosas totalmente diferentes. El cerebro es parte del cuerpo físico, pero la mente no. La mente
es un archivo que maneja otra información diferente a la genética. La mente la podemos comparar con un disquete o con un cassette que tú introduces dentro de una grabadora. Este cassette está virgen, si pusiste un cassette virgen, pero se va a llenar con la información, pero no con la información del computador o de la grabadora, sino con la información del usuario, ¿no? Aquel desee depositar ahí. Entonces, por eso podemos decir que la mente tiene una potencialidad de grabación que se origina en la estructura genética. Si hiciéramos la comparación con el cassette, diríamos que la estructura genética del cassette es la que permite grabar 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, de acuerdo a cómo ha sido diseñado el cassette. Esa es la estructura genética. Pero la grabación que hace sobre el cassette no es genética, sino es la información del usuario. Y esa información es la que conforma la personalidad y se archiva sobre un campo que llamamos campo mental. Entonces, ¿qué tipo de información hay en el campo mental? En el campo mental se acumulan otras informaciones diferentes, totalmente diferentes, porque se acumula una información que es la información aprendida. La información aprendida, que es la que nos interesa trabajar ahora con la alquimia, inicialmente es una información desorganizada. Y esa información la llamamos un sistema de creencias. Cualquier información que llegue a tu mente que no ha sido verificada por ti es una creencia. Nos interesa no tener creencias, nos interesa saber, tener sabiduría. En la medida en que nosotros vamos haciendo el ejercicio de la verificación, la información que inicialmente era creencia se va transformando en otro tipo de información también en el campo mental. Y esa información se llama la información de la comprensión. Esta ya no la pintamos de una forma desorganizada porque la comprensión no es desorganizada, las creencias sí lo son. Entonces la pintamos como unas lineecitas armónicas en el campo mental, que lo llamamos el mental superior, que conforma la experiencia de la comprensión. Ese es el segundo archivo. Entonces el comportamiento aprendido, del cual se originan sentimientos, del cual se originan pensamientos, del cual se originan emociones, interpretaciones y una serie de circunstancias, no es físico, pero su presencia es evidente porque tú puedes verificar los comportamientos diferentes de las personas ante circunstancias iguales. ¿Han verificado eso? Entonces me gustaría saber si está verificado para ustedes que en la mente existe un archivo de información que es diferente en las personas. No quiero hablar de ninguna creencia porque si no, no podremos entender alquimia. Solamente cosas verificadas, reales. Hay otro archivo que las personas piensan que sea más difícil de verificar, los dos siguientes archivos. Las personas piensan que tenga dificultad verificar su presencia y les aseguro que es demasiado fácil hacerlo. Es como cuando alguien me dice que cree en Dios. Yo diría, sí me hace extraño que utilices la expresión creer en Dios. Porque Dios no es una creencia, es una presencia. Porque es como si yo tuviera que creer que tengo un cuerpo físico. Tengo que creer eso, lo estoy viendo. Y es tan evidente que mi cuerpo físico no es un diseño humano. El código genético no es un diseño humano. Si no es un diseño humano, entonces ese diseño ¿de dónde viene? El nombre no importará para nada. Llámenlo como quieran. Podemos llamarlo el centro absoluto del universo. Podemos llamarlo creación divina. Podemos llamarlo Dios. Podemos llamarlo Padre. Este nombre no importará. Lo que es claro es que es una información que está depositada, evidente, y no es humana. No tengo que creer en eso. Estoy viendo. Entonces vamos a los otros dos archivos a ver si es igual de fácil. Les aseguro que sí. Hay un tercer archivo. A este archivo lo llamamos el archivo de conciencia. El archivo de conciencia, del cuerpo físico para arriba, ningún archivo es físico. Todos estos archivos, al no ser físicos, les damos el nombre de archivos espirituales. Pero los archivos espirituales tampoco son iguales. Resulta que tienen diferencias en dos sentidos. Diferencias en el tipo de información que manejan y diferencias en la frecuencia vibratoria y diferencias en el campo dimensional. Entonces el archivo de conciencia
es un archivo que está parcialmente lleno. Es decir, no ha terminado su desarrollo. Porque el archivo de conciencia se ha ido conformando en nuestro interior a partir de las comprensiones que hace la personalidad. El archivo de conciencia es un archivo permanente, a diferencia del archivo de personalidad, que es un archivo temporal. Por eso podemos decir que el archivo de conciencia es el que retornará cientos de veces a involucrarse con la materia para tomar información de las experiencias que se viven con la personalidad y con el cuerpo físico. Pero ese archivo no se descompone ni se desorganiza jamás. Simplemente se va a llenar. Y cuando termine de llenarse, despertará. Y cuando despierte, entonces será el renacimiento en nosotros. Por ahora, entonces, me gustaría que ustedes verifiquen la presencia del archivo de conciencia. ¿Cómo puede verificarse la presencia del archivo de conciencia? Vamos a decirlo de una manera muy sencilla. Hay dos aspectos en el archivo de conciencia. Hay una partecita que no se ha llenado aún. Esa partecita, como no tiene información, la llamamos la parte de inocencia. Recordemos que la definición de inocencia es ausencia de información. O sea, el cassette virgen. La definición de ignorancia es información falta acumulada en tu mente o información de creencias. La mente no es inocente porque está totalmente llena de información, pero es una información mezclada entre creencias, falsedades y verdades. Y el ejercicio es aprender a separar todo eso. El propósito del cuerpo físico, como creación divina, es soportar el campo mental. El propósito del campo mental es vivir las experiencias que permiten verificar la presencia de la existencia de la ley del orden del universo. Y el propósito de la conciencia es asimilar la comprensión que la personalidad procesa. Por lo tanto, los tres archivos son integrales en sí mismos y no se puede excluir el uno del otro. Entonces, el espacio vacío en la conciencia está asociado a una experiencia de vida de cada uno de nosotros fácilmente reconocible. La llamamos destino. La parte de conciencia que ya está llena, hasta donde la tengamos llena cada uno de nosotros, también es fácilmente reconocible en la experiencia diaria. Esa la llamamos misión. Bueno, ahora los voy a invitar a que cada uno de ustedes verifique y reconozca la presencia de su archivo de conciencia. Desde el mismo instante en que nace un niño, tiene ya su destino y su misión, aunque él no lo sepa y aunque sus padres no lo sepan. Pero reconocer esto es muy simple, porque el destino está asociado a todas aquellas situaciones que para nosotros representan dificultad, que representan un reto, es decir, una oportunidad de aprendizaje. Pues cada vez que cualquiera de nosotros expresa este tipo de frases, es que tengo dificultades de relaciones, o tengo dificultades de salud, o tengo dificultades económicas, o tengo dificultades de adaptación, o tengo problemas con H o E, con cualquier cosa con la cual nosotros podamos tener lo que llamamos problema. Mal llamados problemas, porque son esas oportunidades de aprendizaje. En ese mismo instante, esa circunstancia nos está mostrando la presencia del destino. Entonces, ¿de dónde viene eso que aparentemente ya se sabe? Esto viene en la conciencia y se llama misión. Entonces, me gustaría saber si hay alguno de ustedes que no tenga o no haya tenido alguna dificultad o algún problema en sus vidas. Creo que nadie se atrevería a levantar la mano. Entonces, eso muestra la presencia del destino y simultáneamente muestra la presencia de la conciencia.